Continuamos entonces. Valentina, adelante. Buenas tardes a todos. Yo elegí el libro Las mujeres del policía. El autor es una persona conocida por todos, nosotros que somos policía, porque se trata de Pablo Roja, que es comisario general retirado de la Policía de Entre Ríos, fue instructor de tiro de nosotros. Este libro fue escrito y publicado, bueno, publicado mejor dicho, en diciembre de 2021. Cuenta la historia, narra la historia de cómo se planea el crimen de un oficial de policía, que está involucrado el Poder Judicial y, bueno, y la policía también. Narra de todos los protagonistas cómo lo vive cada uno. No lo voy a spoilear porque es un libro interesante y estaría bueno que lo leamos todos. Elegí un pedacito para leer que es el epígrafe, espero leerlo bien, es una linda frase. Dice, al contrario de lo que creían sus matadores, los leones nunca tuvieron miedo a su destino en las arenas del circo romano. Desafiantes, no querían dejarse morir sin lanzar a todos un último rugido. Es una cita de un autor español, Pedro Francisco Ronedas. Es el epígrafe. Muy bien, Valentina. Agradezco la brevedad. No es necesario mucho más para contar el argumento de una historia. Me parece que está bien resuelto, que dijiste lo principal. A mí me dieron ganas de leerlo. No lo conocía. Está bueno que referencies así al autor porque eso vuelve mucho más interesante la historia. Lo único que no queda claro, y esto sí es una falta que es importante, quiero que vos lo notes, es que no se termina de entender si es una historia real o no. Y vos tenés que decirlo, porque si no uno puede quedar con esta idea de, che, mataron a un policía y estaba metida la policía y estaba metida la justicia, entonces, y vos tenés que decir, no, esto es ficción, o sí, esto pasó y es un crimen de tal año. ¿Me entendés? Solo Sí, lo es, había dicho, y lo había pensado y lo había escrito, que tenía que decir que era de una ficción, es ficción, te es del género. agradezco por leer una parte, como pedía la consigna, eso es un plus, está muy bien. Yo hubiera elegido otra frase, ¿por qué? Porque justo elegiste una frase que no es de tu autor, que a su vez toma a otro autor. Pero bueno, tiene un sentido, era una frase interesante, pero bueno, es una cuestión subjetiva nada más. Para mí estuvo muy bien. Clau, Yo estuve buscando sobre el autor del libro y encontré que alguna vez el Diario Uno le había hecho una nota a Pablo Rojas como un autor local y me pareció piola haber tomado justo un libro, haber tomado justo un libro de alguien de local, de alguien que ustedes mismos conocen, primero. Segundo, eso me pareció algo destacable. Epígrafe es lo que se pone en el pie de una foto. Yo no sé en qué parte del libro. Griselda o Gisela, alguien que apague el micrófono, por favor. Ahí está. Te decía, me pareció bueno rescatar un autor local. Segundo, Me eh, parece que estaba entre epígrafe o epílogo, no estaba seguro. epílogo. Epílogo es el final de un cuento o el final de una historia. En todo caso, sería a lo mejor si ese es el final del cuento, es epílogo. Epígrafe es lo que está en el pie de una foto. Eso también por ahí también lo pueden buscar en un diccionario, saber qué sería eso, qué parte del libro, porque también las partes del libro uno las tiene que conocer, qué es lo que está en la primera parte, qué es un prólogo, qué es un párrafo, qué es un capítulo, qué es un epílogo, todo eso también está bueno buscarlo para saber qué parte del libro vamos a elegir para leer a la hora de la exposición. Y también coincido con Elías que tendrías que haber dicho, es un cuento, es una novela, una ficción,
la denominación que vos le quieras dar, si no es una historia real. Pero para mí me pareció bien breve, acotado, y me pareció lindo cuento para leer y recomendar también. Muchas gracias, Gracias. Valentina. Vamos a seguir ahora. Creo que era Carla. Carla había pedido seguir. Sí, profe. Adelante. Bueno, buenas noches para todos. Yo elegí El Ministerio del Sueño de Pablo de Santis. Es la primera edición de mayo del 2026. Es un cuento de fantasía policial. Se trata de un profesor que se mete a un ministerio para resolver crímenes. Nada más que eso. Y si puedo leer una parte del cuento que me llamó la atención. Adelante. Bueno. Es una parte que dice, esa Bat pensó, está terminado su lección sobre el amor, es un tema más complicado que los sueños. El amor no confía en los desvíos, los símbolos, las representaciones. Solo existe lo que se puede tocar con la mano. Perdón, voy a preguntar antes de que avance Elías con el análisis. ¿Qué me dijiste que era el cuento? El Ministerio del Sueño, de Pablo de Ajá. Santis. ¿De qué se Es trata? de un profesor que se mete a un ministerio donde hay una máquina que, a ver, no me sale la palabra, es una máquina que controla los sueños de la persona y anticipan crímenes. Ese profesor luego, hay un crimen que no se anticipa y él lo tiene que resolver, un crimen real, o sea, real para él, digamos, no los sueños, porque se empieza a confundir lo que es la realidad, él empieza a confundir la realidad con los sueños. Es Recién eso. ahora aparece el argumento. Antes, cuando vos ya habías cerrado, era demasiado breve, quedaban muchas preguntas sin responder. Ahora, ante Ah, la pregunta de Claudia, fíjate cómo pudiste contar de qué trata. Y ahora sí sí, se nota que lo leíste, porque si no, uno hasta podría haber, uno supone y dice, esta no lo leyó, leyó una descripción en internet y se quedó con eso. Ahora yo no, profe, entiendo que al menos lo arrancaste, porque si no, no podrías haber dicho ese argumento, pero sí. en la selección de la información estaba demasiado breve. Por suerte, la pregunta de Claudia ayudó a responder preguntas que quedaban sin responder. Eh, el resto de los datos están bien, o sea, el título, el autor, es un texto absolutamente actual, el año es 2026. Eh, Sí. escueto, faltó un poquito más, pero está resuelto. Clau, ¿algo más? A mí me encantó el cuento, yo lo leí, me gustó muchísimo. Y yo lo recomiendo para el que no lo leyó, lo busca el Ministerio de los Sueños, porque tiene que ver con la simbología y tiene que ver también con los sueños y cómo uno persigue. Ahí te estoy dando otro argumento que podés decir a la hora de contar como en el cuento sin espoliarlo. ¿Qué pasa cuando uno persigue un objetivo o algo o la intuición personal, en este caso? Porque el cuento tiene que ver con la intuición personal y por qué se resuelve lo que se resuelve en el Ministerio de los Sueños. Así que léanlo porque está muy bueno, no es muy largo y está muy buena el relato, la historia y la resolución también. Pero para mí está bien, eh, y está bueno, estaría bueno que a la hora de elegir un pedacito para los que vienen después, elijan un diálogo a ver cómo les sale leer un diálogo de una de las historias que eligieron. Que eso también está bueno, porque muchas veces hay que tener una cierta actitud ante un determinado texto. Y el texto, cuando uno lee un diálogo, es diferente que cuando uno lo relató, cuando lee un párrafo solo suelto, o un prólogo, o lo que sea. Así que está bueno eso también. Pero para mí está bien, Carla. Recuerden que ustedes son los dueños de su exposición y toman decisiones. Yo elegí esta frase ¿por qué? Y la voy a poner en esta parte de mi exposición ¿por qué? Para mostrar qué, para relatar qué. En este sentido,
Fíjense que yo le corregía hoy a Valentina, justo venís a elegir una frase que no es del autor, y a Carla ahora una frase así, con tan poca información, con tanta brevedad, por ahí quedaba, no se entendía muy bien a qué hacía referencia. Para ella sí, porque lo había leído, claro. Entonces, son decisiones que toman ustedes. Fíjense cuáles son las mejores decisiones para esta presentación que estamos proponiendo para esta exposición. Que todas estas correcciones sirvan para las subsiguientes exposiciones. ¿Alguien quiere continuar? Profe, voy a leer la página, porque no era muy largo, iba a leer la página, pero me pareció muy largo, entonces esa parte nada más. Ok, quizás con más datos sobre la historia, con más contexto, iba a cobrar más sentido la frase, a eso me refiero. Porque después mirate, fíjate que para quien no leyó la historia, era muy poquito lo que nos habías contado. Cuando Claudia pregunta, se vuelve mucho más interesante tu respuesta del argumento. Sí. Aparte hay otra cuestión que tiene que ver con el que escribe el cuento. Fíjense ustedes, lean un poquitito que quién es el que escribe un cuento y, por ejemplo, quién es Edgar Allan Poe, quién era Pablo Rojas, por qué Roberto elige los temas que elige, por qué Arthur Conan Doyle también elige lo que elige. Hay todo un contexto que tiene que ver con el cuento en sí que los va a ayudar un montón a la hora de relatar. Alguien escribe un cuento por una razón determinada o tiene un contexto o una historia pasada o algo que hace que lo escriba de la manera que lo escribe. Así que está bueno también saberlo. Bueno, nos queda poco tiempo, seguimos. ¿Quién quiere continuar? Si no, yo nombro a alguien. Profe, sigo yo si no me molesta. Joana, adelante, valientes las mujeres hoy. Arranque nomás. Desde ya le pido disculpas por la mala pronunciación. Bueno, buenas noches a todos. Yo elegí el texto La Liga de los Pelirrojos. El autor es Sir Arthur Conan. Esta publicación se hizo en el año 1891 en Londres y la primera publicación fue en la revista Magazine. Es un cuento policial y de género misterio. Bueno, Sir Arthur fue un médico escritor británico reconocido mundialmente por crear al detective Sherlock Holmes y sus relatos revolucionaron la novela policial gracias al razonamiento lógico que se describe en estas novelas. Bueno, mi historia comienza cuando un prestamista londinense llamado Wilson, un hombre de cabello muy rojo, Bueno, acude a Sherlock Holmes y a Watson para contar un hecho extraño. Este señor les comenta que su joven empleado le recomendó ir a una entrevista donde estaban solicitando personal, pero solamente con cabello color rojo. Al día siguiente, este señor fue, digamos, a la entrevista y fue el único que quedó, supuestamente porque su color de cabello era el más rojo que el resto de las personas que habían ido a realizar esta entrevista. Le pareció muy bueno el dinero que ganaba porque le pagaban 4 libras solamente por copiar la enciclopedia británica. Un día, como cualquiera, este señor trabajaba en una oficina solitaria. Un día, como cualquier otro, se iba a trabajar y se encontró con la puerta cerrada de la oficina y un cartel que decía que quedaba disuelta la Liga de la Liga de los Pelirrojos. Entonces, le pareció muy raro, fue a consultar, digamos, al casero donde estaba la oficina y este señor le dijo que nunca había visto a nadie ahí que estuviera trabajando, solamente estaba él, pero le dio una descripción de la persona que lo había contratado y lo llevó hasta una tienda no me, no me voy a acordar, creo que era de piernas ortopédicas o algo así. Entonces le pareció muy raro y acudió a Sherlock Holmes para que resuelva el misterio, digamos. En un principio se le rió porque le parecía absurda la historia que le estaba comentando y empezó a investigar. Se dirigió a la oficina, llegó hasta donde estaba el contratista y vio que tenía las rodillas manchadas.
Entonces empezó a observar el lugar donde estaba y le dijo que el misterio ya estaba resuelto. Se fue a esta persona que lo había contratado y bueno, llamó en ese momento a personal policial y todo y resulta que lo habían engañado, que lo tenían encerrado en una oficina tratando de traducir esta Biblia británica y era una forma de distraerlo para poder ingresar desde su local al banco que estaba al lado y robar el dinero. Así que bueno. Y la frase de esta historia que siempre aparece es elemental, mi querido Watson. En conclusión, bueno, La Liga de los Pelirrojos es un relato más conocido por el Sherlock Holmes, digamos, el personaje principal. Y bueno, eso nomás. Ok, hay que resolver un final ahí para que no quedar como pedaleando en el... Y bueno, hasta ahí. Esa es mi... Hay que pensarlo. Cuando uno piensa una exposición, dice, tengo que pensar cómo arranco, tengo que pensar qué parte leo, tengo que pensar cómo cierro. En vez de decir, y esta es la frase que voy a elegir, como diciendo, la consigna me pedía, así que la meto acá. Decirla como parte orgánica, natural de tu relato. Hacer Claro, que cobre valor como parte de... A mí me parece que está muy bien, lo contaste con interés, le hiciste la viva y no pronunciaste el nombre del autor porque Doyle no sabías cómo te iba a salir, llegaste hasta Sir Arthur Conan y lo dejó ahí por las dudas. pedí perdón de antemano porque son nombres, o sea que no me iban a salir. Está bien, es un error, pero bueno, fue simpático. Me gustó que contaste sobre el autor, que lo contextualizaste, que dijiste que esto es del año 1891 y que es el que le da vida a Sherlock Holmes. Eso está buenísimo. Es un cuento policial de misterio bastante clásico, conocido, histórico, tiene más de 100 años, como ustedes verán. Lo contaste con interés. La frase que elegiste es muy cortita, pero central, elemental, mi querido Watson, que después sería repetida en muchas otras historias a partir de este personaje. Para mí está bien con esas cosas que te corregí. En algún momento sentí que estabas dando demasiados detalles y de manera innecesaria, pero está bien. Clau. Insisto con lo que dije hoy al principio, que toda historia tiene un inicio, una introducción, un cuerpo de la historia y un desenlace. Por ahí va pasando el relato y por ahí también va pasando la descripción de cada una de las cosas que vos estás comentando acerca del cuento. Me encantó el contexto y me encantó la consigna del cuento en general de lo de Arthur Conan Doyle, que es razonamiento lógico. Eso forma parte de las historias en general de Sherlock Holmes, por lo tanto, está muy bueno que lo menciones como principio de la historia, digamos, ¿no? Así que para mí está bien también, está bien resuelto, pero no le tengan miedo a la pronunciación. Si uno no habla un idioma, no lo aprende. Si uno no conoce y busca la fonética, no lo va a aprender nunca. Y van a aparecer a lo largo de la historia de ustedes a lo largo de un montón de lecturas que van a hacer, un montón de nombres en diferentes idiomas. Así que no tengan miedo en buscar cómo se pronuncia, nada más. Eso, la clave es la preparación. Nadie nace sabiendo nada, pero hagamos el esfuerzo de utilizar las herramientas que tenemos disponibles y preguntar cómo se pronuncia esto. Estuvo bien que ella avisara, che, acaba de haber un problema con la pronunciación, pero justo venía Claudia de pronunciarlo hace 2 minutos a Doyle. Así que, bueno, capaz que por ahí no la estabas escuchando, pero está bien resuelto. Vamos a seguir. Eh, a ver, ¿alguien quiere levantar la mano? Jorge Paterer andaba con unos papeles en la mano. ¿Vos Capaz decís, que él puede. está listo? Yo digo que si está listo, que arranque, Jorge. Cagaste, Jorge, adelante. ¿Está, Jorge? Ahí Buenas es. noches, disculpe, profe. O está Sofía también. ¿Quién quiere primero? ¿Jorge o Sofía? Bueno, Ahí va buenas Sofía, noches. Jorge, aguanta un segundo. Dale. Te salvaste, Jorge.
Bien, el cuento que yo elegí se llama La carta robada. El autor es Edgar Allan Poe. Su publicación fue en el año 1844. Es de género cuento policial y de misterio. Bueno, mi cuento es bastante corto. Su personaje principal es el detective Dupin, Dupin, y su amigo, que es el narrador, que básicamente no lo nombran, pero es como que lo acompaña durante la historia. Eh, Comienza contando que, bueno, que ellos se encuentran en su oficina fumando y llega un tercer personaje, que es el prefecto G, que vendría a ser el jefe de la policía de París ahí. Entonces, él le da el caso de buscar una carta que fue robada. Básicamente, es una carta tan importante que pone en riesgo a una persona muy influyente. Eh, eh, También como que nombra a un ministro que es quien supuestamente él dice que robó la carta, y que ya como que se le hizo como una búsqueda en su hogar, que buscaron en todos lados, abajo de la silla, en el tubo, en todos lados, y básicamente no la encuentran. Y bueno, le comenta más o menos cómo fue la investigación junto a los demás policías que no logran encontrar la carta, y bueno, le deja esa tarea. Al mes, el prefecto G vuelve a ir a la oficina del detective y, bueno, como que hablando, le dicen que él pagaría una suma importante si le encontraba la carta. Entonces el detective le dice, bueno, pagame porque ya la encontré. Y en una parte dice el libro, más o menos se lo leo como para ponerlo en contexto, que dice, nunca creyó probable o posible que el ministerio hubiera dejado la carta inmediatamente debajo de las narices de todo el mundo, al fin de impedir que una parte del mundo pudiera verla. O sea, básicamente es como que el mejor lugar para ocultarla fue una de las cosas, era como que muchas veces dejarla a la vista de todos. Básicamente, no sé si quiere que le cuente cómo es el final. Básicamente tenía la oficina y la carta estaba pegada como en un tarjetero con demás cartas así por así, a la vista de todo el mundo. Entonces como que dice que por ahí es como que una búsqueda exhaustiva o escandalosa, por así decirlo, como que no llegó a que sentarse, pensar, observar, razonar cómo se manejaba el que robó la carta. Eso sería todo. Perdón, ¿dónde está Sofía vos ahora? Estoy trabajando, estoy en Jefatura Departamental Federal. No sé si se Ah, escuchó algo sí, o porque se cortó. sí, de a rato se cortaba un poquitito la señal, pero no importa, eso a lo mejor depende del lugar donde están ustedes, que eso lo entendemos, digamos, por otra parte. Sí, Elías, empezá Pido si querés después disculpas. Sofía. No, está bien, no hay problema. Elías, estás muteado, estás muteado. Ah, perdón, decía que a mí no se me cortó en ningún momento, yo la vi completita. Capaz que después vas a ver la grabación, capaz que se te cortó a vos. No sé el resto, ¿a alguien más se te cortó? No, dice Sí, Brian. por ahí Bueno, como que me aparecía a mí también, puede ser que se le haya cortado a alguien más. conexión débil te aparecía. Ujú. Bueno, quedó bien grabada porque yo la vi completa, después la van a poder mirar. Sofía, agarraste mucha más confianza en la segunda parte. Fíjate en tus expresiones, los movimientos, la manera de desenvolverte. Cuando arrancaste, arrancaste muy pegada a lo que tenías abajo leyendo, de tal forma que, mírame, en vez de hacer esto, de tomar contacto con la cámara y por lo tanto con los que están del otro lado, estabas acá. Entonces eso Mm. complica seguir una historia, pues yo quiero verte. Eso mejora mucho en la segunda parte. No está mal tener un anotador,
No está mal buscar datos, Arranqué media nerviosa por eso. está perfecto. Simplemente tengo que marcarlo para que vos después también lo veas. Eh, a mí me parece que fuiste a los lugares principales de la historia, eso está bien, hablaste de los personajes principales y eso está bien, leíste una buena parte elegida y eso está bien. Eh, pero bueno, esta inseguridad que te decía de la primera parte que contrasta mucho con la segunda, vos después lo vas a ver y te vas a dar cuenta. Faltó un cierre, eh, pero para mí está, con estas correcciones, está resuelto. Clau, Ujú. de lo que pudiste ver. Eh, no, de lo que pude ver, insisto con este tema, si hubieran prestado atención a lo que hablábamos sobre las pronunciaciones de los apellidos y todo lo demás, no se hubieran equivocado. O serían un poco más astutos y copiarían la forma de pronunciar. Reitero, es Yo Edgar lo estuve practicando un rato, pero me ganaron los nervios. de ganar los nervios. Bueno, pero no importa, ¿qué vas a hacer el día que tengas una cámara enfrente? Te va a caer de espalda, no es así. Edgar Allan Poe eh, y Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, ¿qué otro autor aparece por acá? Pablo de Santi, Edgar Allan Poe, decía David, David, la historia de el falsificador, no me acuerdo, no anoté bien. Bueno, Ivanier y otros tantos más que aparecen por ahí también. Pero es Edgar Allan Poe. Pero para mí está bien también. Dupin es el investigador y reitero con lo que te decía Elías también, el hecho de hacer una suerte como de introducción, cuerpo del cuento y desenlace. Dos o tres palabritas con cada una de las cosas para no perderle el hilo del detalle y ya está. Con eso ya está. Para mí está bien resuelto también. Ahora estás muteado, Jorge Pater Decía, serie. 10 minutos quedan, así que entra una más. Vamos con Jorge. Hola, profe, ¿me escucha? Buenas noches, se escucha muy bien, adelante. Bueno, el cuento que me tocó a mí es La muerta en su cama. Eh, Transcurrido en noviembre de 1986, eh, una chica llamada Andrea, la cual vivía con sus padres, eh, salió una noche de verano a pasear con su novio, eh, regresó a su casa eh, porque esa noche se venía una tormenta. Pidió no salir a un baile grande que había en el pueblo. Transcurrida la noche, la madre surge una tormenta y por un mal presentimiento, por algún ruido, se desconoce el motivo por el cual se despertó la madre, se dirige hasta la pieza de Andrea y la encuentra en su cama dormida, normal. Lo que le llamó la atención fue que tenía unas gotas de sangre sobre la nariz, por lo que decide levantar la sábana y encuentra que Andrea tenía una herida de arma blanca en el pecho a la altura del corazón. Decide llamar al padre de Andrea, que estaba en una pieza contigua, y el padre, de manera inmediata, al encontrarse con esta escena, se dirige hacia la comisaría para avisar el suceso. Lo que llamó la atención fue que el padre llegó a la comisaría arreglado, vestido de traje y zapatos, y ante una situación así, lo que la gente del pueblo criticaba, que una persona no se arregla para ir a avisar algo así a una comisaría.
y nunca se pudo encontrar al culpable, pero se sospechaba del padre y del novio de Andrea. Ese más o menos sería el cierre de la historia. El asesino seguiría suelto. ¿Y elegiste alguna parte para leer? Eh, No. sí. No, o sea, me hice un resumen en la cabeza nomás y lo conté. Bueno, hubiera estado bueno agregarle, como pedía la consigna, una frase del texto. ¿Cuál es el autor? Selva Almada. Selva Almada, autora entrerriana, multipremiada, súper famosa también, Súper autora de famosa. Chicas Muertas, de Ladrilleros, de El viento que arrasa, de muchas otras novelas y cuentos. Excelente escritora de no ficción y de Chicas literatura. Muertas está bueno, eso tenían que leerlo también, porque tiene más o menos la misma trama que ese cuento que vos elegiste. Y eso tendría que haber sido lo primero que tendrías que haber dicho, porque la amamos a Selva Almada nosotros. Y Selva Almada es una gran referente y puede, no sé si viene ahora para la feria del libro, pero estaría bueno que la vayan a ver si la ven. Bueno, como correcciones, ese dato es central. No podemos perdernos al autor, mucho menos si el autor es una entrerriana y es tan famosa como Selva Almada. Selva Almada es un orgullo para la literatura nacional y es de Entre Ríos. Eh, Fue estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la que yo me recibí. No llegamos a ser compañeros porque es más grande que yo, pero es una muy cercana y a quien siempre admiramos y siempre que nos visita nos sentimos orgullosos y siempre que podemos entrevistarla, lo que sea, nos sentimos como, wow, Selva Almada. Si quieren googlearla, premiada, muy premiada. Unas historias excelentes, muy buena escritora. Eh, no nos podemos perder esos datos centrales, Jorge. Yo recuerdo de tu exposición en la Gacetilla, eh, se nota que este no es un agua en el que suelas nadar con comodidad, así que nosotros te agradecemos realmente el esfuerzo. No es fácil nunca exponerse. Está mejor que aquella vez en la Gacetilla. Aquella vez yo te decía, estás leyendo demasiado y eso se nota mucho. Ahora aprendiste a expresar mejor. No está mal tener anotado, ir fijándose, no está mal, pero se nota el trabajo de poder exponer mejor aquello que tenemos anotado y utilizarlo más como una ayuda a memoria que como algo que voy a leer entero y que si no me desespero si no lo leo todo. Así que está mejor resuelto eso, siento que vas avanzando. De todas maneras, no podemos dejar de corregir estas cosas para que las tengas en cuenta y para que después te mires. Has mejorado con respecto a aquella exposición de la Gacetilla, pero falta seguir trabajando. Esto es un proceso. Eh, bueno, no leíste la frase, esto lo pedía la consigna, y cuando puedas seguir practicando en torno a poder expresar la Gacetilla o cualquier historia que quieras leer o cualquier cosa que te toque al enfrentar una cámara, vas a ir ganando mayor confianza. Así que adelante. Clau. Eh, para. Ya estamos sin tiempo, así que solo nos queda despedirnos. Yo te daba la palabra para, si querés. Perdón, ay, perdón, no, es que tengo un problema de conexión acá. No, coincido con lo que dije sobre el tema de Selva Almada y también el hecho de buscar una... escribe tan bien ella que a lo mejor hubieras podido elegir un pedacito importante del cuento para poder leerlo y expresarlo, que eso es fundamental. Tiene que ver un poco con la teatralización de los textos policiales, pero está muy bien, para mí está bien resuelto también. Bueno,
como nos hemos quedado sin tiempo y ya son las 9 de la noche, vamos a continuar en la siguiente clase. Tengan en cuenta las inasistencias porque no va a haber muchas más clases. Creo que encuentros presenciales nos quedan 3, 4, no mucho más. Puede haber algún otro práctico, pero ya vamos a ir cerrando la materia, así que en un ratito estamos en septiembre termina la diplomatura. Así que vayan teniendo en cuenta eso, traten de estar, no vaya a ser que alguien se quede afuera por inasistencia, que sería una tontería si entregó los trabajos prácticos. Así que bueno, continuamos la clase que viene. Que tengan muy buenas noches y gracias por estar. Adiós, que descansen.